acompaña aquí en el estudio como cada jueves mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, columnista en Dinero. Le invito a que lo lea, que publicamos el mismo día. Es un privilegio. Y además socio de Teconomics y muchos temas, tocayo. Dos asuntos muy relevantes. Uno tiene que ver con estas tarifas de interconexión que finalmente la Suprema Corte de Justicia pues da un espaldarazo, bueno, acepta el amparo de Telcel, de Carlos Slim, y por el otro lado, pues también la inflación que finalmente se encuentra en el doble del objetivo planteado del Banco de México, considerando que es el objetivo del 3%, y vienen cambios. Agustín Carstens, como ya sabemos, se va a ir al Banco Internacional de Pagos allá en Basilea, y esto implica un relevo, y eso ya se cruza incluso con el ámbito político, porque pues dependiendo cómo se vayan perfilando las cosas, veremos quién será el próximo gobernador del Banco Central. Así es, yo creo que bueno, tenemos un día muy cargado de noticias, tanto en términos internacionales como en economía y finanzas, y yo creo que estos dos temas pues son bastante relevantes, son muy relevantes para este tipo de situaciones, sobre todo, como bien lo comentas, en la tarifa de interconexión cero, que acaba de anunciar o determinar ayer la Suprema Corte de Justicia, en el sector de las telecomunicaciones hay mucha controversia alrededor de este tema, hay muchísima controversia. Si recordará el auditorio, en el 2013-2014 se aprobó la reforma constitucional por una parte, y luego se aprobó las reformas legales de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es decir, se integraron dos leyes en una. Y en esa misma ley, digamos que obviamente el legislador, el legislador permanente y los legisladores, pues determinaron que el agente preponderante, así lo dice la ley, tenía que pagar o tenía que cobrar una tarifa cero de interconexión. Ahora, todo esto suena muy técnico, pero la realidad, ¿qué es la interconexión? Venía pensando justamente ahorita en el camino, para ponerlo en términos lisos y llanos y muy fáciles de entender, ¿qué es la interconexión? Es como si yo tengo una carretera, digamos que tú y yo tenemos una concesión, tú la tienes hasta, digamos, de Acapulco, yo la tengo hasta Chilpancingo, y pues por esas mismas dos carreteras se interconectan los automóviles para poder llegar a su destino final, que es México-Acapulco, es decir, llegar a Acapulco. Si nuestros convenios entre tú y yo para conectar nuestras redes carreteras, en este caso, son demasiado altos, son leoninos o son incluso cero, pues obviamente van a haber ahí desincentivos económicos, digamos que para invertir por una parte, si la tarifa es cero, o pues si es muy alta, pues tenemos un problema ahí de competencia, ¿no? Así es. Entonces, en el mismo sentido, es muy sencillo esto, entenderlo, creo que es muy importante. Las tarifas de interconexión se refieren a los precios que cobran entre operadores para interconectar sus redes. ¿Qué está pasando en este país? Pues América Móvil, Telcel, tienen alrededor del 70% del mercado móvil o un poco más. En el caso de las redes fijas tienen más del 80%, y eso les permite a ellos determinar tarifas de interconexión monopólicas, es decir, tarifas altas. Por eso el regulador pues los tiene que estar, valga la redundancia, regulando y absteniendo de que cobren algo muy alto. Sí, perfeccionando tu ejemplo, supongamos que tenemos esta concesión de la que hablas, pero además nos dedicamos al transporte de personas, ¿no? Así es. En camiones. Y entonces, pues yo, los que salen México a Acapulco, les voy a cobrar el boleto 500 pesos. Sin embargo, tú me vas a tener que pagar un peaje cuando cruces en Chilpancingo de 1,000 pesos por persona, pues ya no puedes competir conmigo, ¿no? Así y es un poco el espíritu de la ley, considerando que en el caso de América Móvil, Telcel, pues tiene la mayor parte de las carreteras, es decir, la probabilidad de que un usuario de AT&T o de Telefónica supongamos que yo te quiero llamar a ti, la posibilidad de que tú tengas un Telcel y que la empresa en la que yo estoy, ya sea AT&T o Telefónica, tenga que pagar interconexión, pues es muy alta que te la tengan que pagar. Y eso, bueno, pues la empresa en la que yo estoy suscrito, por ejemplo, tendría que tomar eso en cuenta en su estructura de costos, ¿no? Así es. Y me puedes desincentivar que yo tenga nuevos clientes. La estructura de costos es muy importante para este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque los costos, de nuevo, para implementar estas redes son muy, muy altos, ¿no? Entonces, pues para
para Telcel los costos son mucho más bajos, digamos que porque ya tiene una red ya mucho más grande, tiene un mercado muy grande y ya las tiene implementadas. Mientras que estas otras redes pues son relativamente nuevas, obviamente no son nuevas, pero son relativamente nuevas y eso es el problema, ¿no? Digamos que León, hablando con pues con cualquier otro, con el Cordero, así es, ¿no? Oye, pero por otro lado hay un tema también interesante que está en el núcleo de esta discusión, que es quién tendría que haber puesto la tarifa de interconexión, porque tenemos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que teóricamente tiene técnicos que analizan, estudian el mercado, le entienden, y también tenemos pues el Congreso, particularmente las comisiones, por ejemplo, en el Senado, hay personas que saben mucho, que sí técnicamente son solventes, pero digamos que lo que también determinó la Suprema Corte es quién tiene la prerrogativa de determinar ese. Así es, yo creo que en principio la controversia o digamos el amparo fue justamente por determinar quién tenía estas facultades para determinar una tarifa de interconexión. Y me remonto al tema, ayer estaba platicando con alguien, justamente al tema de los aranceles. Lo que se hace en los aranceles es que el Congreso otorga la facultad al Poder Ejecutivo para determinar en forma muy dinámica los aranceles que se cobran a productos y servicios que vienen del exterior. En el mismo sentido, es decir, dentro de sus facultades reglamentarias, dentro de sus propias facultades, se le está delegando esta facultad al Ejecutivo. En este caso, el legislador lo que hizo fue delegarle esas facultades, la mayor parte de las facultades, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano regulador, y hacia allá va la tendencia a nivel mundial, es un órgano regulador especializado. Ahora, hay que entender también que el legislador es político, es decir, los legisladores, pues, obviamente responden a diferentes tipos de intereses, no solo de la ciudadanía, y ahí es donde se pueden cabildear, por así decirlo, ciertas medidas que pueden afectar o beneficiar a ciertas empresas. Sí, y yo creo que ahí es el quid del asunto. El meollo del asunto, ¿no? Porque supongamos que esta u otra compañía dice, oye, pues yo te ayudo en tu campaña rumbo a lo que quieras, al nivel legislador, etcétera, a tu partido. Pues obviamente habrá muchos incentivos. Teóricamente en la democracia pues las comisiones son plurales, pero sí que se puede generar un incentivo perverso, ¿no? Y eso es justamente yo creo que lo que pasó. La tarifa cero, sin hacer juicios de valor sobre X o Y empresa, lo de tarifa cero, yo creo que pudo haber tenido un efecto nocivo para el tema de, digamos, recuperación de costos de su red para Telcel. Ahora, claro, también. Yo creo que ese es un tema importante. Ahora, veremos qué hará ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Que tiene toda la presión encima. Así es. Ahora, ¿crees que esto pueda repercutir a nivel de los usuarios en que aumenten? Porque justo yo pensaba, bueno, pues pueden aumentar en tanto no estás en una de las compañías, ¿no? Y eso afecta la naturaleza propia del mercado. Fíjate que hay un tema de nuevo técnico que se llama costos incrementales de largo plazo, mediante los cuales el instituto y diversos otros institutos, digamos, reguladores a nivel mundial, están determinando este tipo de tarifas de interconexión y tarifas ya más específicas. En otras palabras, ahorita se está cobrando 0 pesos a los operadores, digamos, sí, que competidores, no un pago. Pero yo creo que al final se le va a acabar cobrando 0.001 tal vez a los operadores, veremos qué pasa, y al final pues el costo, digamos que la situación marginal de estos costos va a ser muy baja y no va a incrementar mucho y no se le va a determinar mucho al usuario finalmente. Y tiene que ser muy técnico, ¿no? Porque uno puede ver, por ejemplo, si la compañía dominante decidiera, oye, yo te voy a cobrar 50 centavos, ¿no? Y el costo del minuto a mí me costaba 25, entonces voy a tener que subir el precio, pues no sería razonable y el Instituto Federal seguramente así lo determinaría. Pero si vemos cómo ocurre en otras partes del mundo, en donde hay un mercado mucho más igual, claro, pues quizás a partir de ahí se puede establecer, pero va a ser controvertido sin duda, porque a nadie le va a gustar o pagar más de lo que piensa que debería, claro, o cobrar menos de lo que piensa que debería. Claro, y yo creo que al final es determinar si la política pública es bajar los precios para los usuarios, o incrementar la penetración de este tipo de servicios, o al final hacer lo que determina también la ley, que es el agente preponderante tiene más del 50% del mercado. Yo creo que es debatible, hay muchas cosas ahí que son debatibles, por supuesto que de nuevo yo no tengo ningún juicio de valor con respecto a X o Y empresa, pero me parece interesante este debate. Sí, y el otro, la inflación, que también, que además influye, porque buena parte de la inflación está determinada por los servicios en telecomunicaciones, cada vez usamos más. Así es, yo creo que es interesante, fíjate que la inflación fue publicada la semana pasada, 6.44% por el INEGI, esta
esa cifra de inflación es bastante alta, pero la pregunta principal es, ¿esa inflación está afectando, digamos, a los precios del consumidor al final? Sí, obviamente a los precios del consumidor. Sí, por supuesto que los afecta porque pues habla inherentemente de los precios. A lo que me refería, era el tipo de cambio, Claro. Si el tipo de cambio afecta a la inflación, y por supuesto que puede afectar, pero lo que platicaba el otro día con un buen amigo, Alexis Milo, que es, no voy a decir la marca, pero Sí, dila, economista en jefe de HSBC, de HSBC México, me explicaba él con mucho detenimiento que al final afecta obviamente en bienes comercializables, es decir, bienes importados, pero esta inflación será, digamos que amenguada o digamos que disminuida a través de, primero, los precios de telecomunicaciones que han bajado alrededor de 15%, o sea, es decir, digamos que reducido el impacto de esta inflación. Y adicional a eso, en próximos años, pues se prevé que en 2018 baje esta inflación a 4% y el 2019, no obstante que hay elecciones presidenciales, y 2019 baje a 3.5%. ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Por qué está tan alta? Principalmente por el shock petrolero que hubo a principios de año, y ese shock petrolero, pues por supuesto que hizo que se incrementaran los precios de la gasolina en alrededor de 20%. Sí, ¿no? Porque te acuerdas que en 2015, por ejemplo, la inflación estuvo históricamente baja. Así es. Y ya veníamos con una depresión importante del peso frente al dólar desde mediados de 2014, entonces parecería que el dólar no afectó tan rápido como se pensaba, pero el precio de las gasolinas. Y aclarar que cada persona o cada consumidor en lo individual, porque muchas gentes dicen, son cifras, ¿no? Porque depende de qué consumas, ¿no? Por ejemplo, tú que te gusta mucho el caviar, pues seguramente tu inflación personal ha subido muchísimo. Caviar nacional acá de Michoacán, ¿no? Exactamente. Pero bueno, mira, yo creo que al final sí puede afectar, pero contrario a lo que la gente pudiera pensar en general, pues sí, el tipo de cambio y la inflación pues están controlados, por así decirlo. Este shock petrolero y este precio de las gasolinas afectó, y en el precio del transporte también, y sobre todo en bienes básicos como el tomate, ¿no? Entonces, al final, pues vamos en buen rumbo, creo yo, en términos macroeconómicos, y va a ser interesante lo que va a pasar en próximos meses con la elección presidencial, con la determinación de los candidatos, este tipo de cosas. Y el Banco de México. Y el Banco de México, así es. Pues querido tocayo, un gusto como siempre platicar contigo. Cómo no, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un...